Estudios, pero nosotros queremos aprovechar estos minutos para saludar a nuestro invitado, el ministro de Defensa. Está con nosotros Raimi Ferreira. Le agradecemos su presencia para poder informar, brindarnos la información de todo lo que ha acontecido durante esta celebración del 6 de agosto, diferentes actos protocolares, el más importante que se ha desarrollado en Cobija Pando, con la presencia de los primeros mandatarios del país y las autoridades de la Asamblea, los ministros, etcétera, etcétera, estuvieron presentes para saludar a nuestros 192 años de la gesta libertaria. Ministro, un gusto saludarlo. Buenas noches. ¿Cómo está, César? Buenas noches. Gracias por acompañarnos, ministro. Bueno, el presidente del Estado hizo importantes anuncios, habló sobre una radiografía, digamos, del país, de cómo está nuestro país en este 6 de agosto. Hizo una evaluación del estado de situación en materia económica, política, social, en materia judicial, en materia internacional. Habló de los problemas que son tema de debate en el país. Algo que merece ser relevado es el hecho de que las cifras lo dicen, y no lo dice el gobierno, lo dicen organismos internacionales. En materia de crecimiento, Bolivia lidera, ¿no?, en el continente, en el continente sudamericano, está en primer lugar con el 4% de crecimiento. Pero además lo está haciendo desde hace más de 3 años, cuando empezó la crisis de los commodities o de los precios de los recursos naturales, ¿no? Eso creo que es un dato que se puede fácilmente constatar. También habló sobre el tema de la coca. Se ha hecho mucha bulla sobre el tema de la coca, ¿no? La oposición al menos ha querido tergiversar. Evidentemente hay 23.000 hectáreas, ¿no? Pero acuérdese que el año 2005, ¿no?, antes que se inicie este gobierno, estamos por arriba de las 44.000 hectáreas, más del doble. Y algo que dijo el presidente también, sin recursos de la DEA, sin recursos de Estados Unidos, con nuestros propios recursos, con nuestra propia política soberana de lucha contra el contrabando y la erradicación de la coca, se han logrado reducir la mitad de los cocales. Eso es importante relevar. Habló algo que creo que es una sentida necesidad, los logros en materia de salud, pero también habló de lo que se va a hacer, ¿no?, los hospitales de 4º nivel, especialmente para combatir el cáncer, ¿no?, en las principales ciudades del país, con una inversión importantísima, ¿no?, apelando a tecnología nuclear, ¿no?, para garantizar el tratamiento en el país, que hoy lamentablemente no lo tenemos, ¿no?, de personas enfermas con cáncer. Se refirió también al tema marítimo, ¿no?, a la necesidad del diálogo, volvió a convocar al diálogo a Chile para construir una relación sin perdedores ni ganadores, ¿no?, una relación en que la integración sea la que gane. Habló de las perspectivas, ¿no?, de la relación bilateral. Habló, no podía dejar de hacerlo, de los logros en materia educativa, de los logros en materia de desarrollo social, en la disminución de la mortalidad infantil, que ha tenido un importante avance, la lucha contra este mal en los últimos años. Y finalmente, por supuesto, se refirió al tema de la soberanía, ¿no? Es decir, hay amenazas, no podemos negarlo, de parte de países hegemónicos que quieren imponer sus políticas a nuestros países. Y ahí ratificó la soberanía, la posición principista de mantener nuestra independencia sobre cualquier cosa, mantener nuestra dignidad como Estado y aportar desde el Consejo de las Naciones Unidas. Relevó también, ¿no?, los logros que hemos tenido a nivel de las relaciones internacionales. Vamos a analizar un poquito más a profundidad algunos de los puntos que usted ha mencionado, estos anuncios de los cuales se ha referido el presidente del Estado. Uno de los primeros, el crecimiento económico del país, el crecimiento económico que está liderando en América Latina y va a seguir liderando, decía el presidente. Se prevé un crecimiento mayor, un 4% hasta el momento, el crecimiento más alto en América Latina lo tiene Bolivia, en primer lugar. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro, digamos, esta gestión y la siguiente? ¿Va a seguir creciendo económicamente el país? Claro que sí. Mantener la política que se ha hecho, ya si quieren ustedes, una política de Estado desde el inicio del gobierno del presidente. Lo que pasa es que la mayoría de las economías neoliberales han entregado las empresas estratégicas, los recursos naturales y los servicios públicos a empresas internacionales. Y de alguna otra forma están vinculadas, ¿no?, tienen un nido umbilical con este tipo de empresas. Y los cambios que se pueden dar en el entorno económico internacional les afectan directamente. Pero hay otro elemento. Todas estas economías neoliberales están en función a la exportación. Consideran
siguiendo el dogma de Michael Porter, que la única forma de generar desarrollo es la competitividad y por lo tanto la exportación. En cambio, el proceso boliviano, que es un modelo comunitario, un modelo estatista, pero que respeta la inversión privada, entiende que es importante la exportación. Ese motor es muy importante. Pero sabe que el consumo interno, la inversión interna es el otro motor, el mercado interno. Por lo tanto, hay dos motores que funcionan ahí. Y que se equilibran. Claro, cuando uno puede perder potencia, el otro equilibra. Por eso la inversión pública es importante. Y cuando esa inversión pública no viene del sector privado, el Estado la está asumiendo. Es más, el Estado tiene cifras récord en materia de inversión. Pero eso no ha llegado a disponer parte, por ejemplo, de algunos proyectos se hacen con recursos del Banco Central. Tenemos en la historia de nuestro país, nunca hemos tenido la cantidad de 15.000 millones de dólares de reserva, nunca. En ningún momento en la historia usted va a tener que hemos tenido esa cantidad de reserva, ¿no? En el mejor momento. Y hoy, debido a que se ha dispuesto para la inversión y mantener el crecimiento, estamos arriba de los 10.000 millones de dólares, que es una cifra récord en la historia de nuestro país. Y que está subiendo, según por supuesto, claro que sí. Ahora, el presidente del Estado hablaba de 4 pilares fundamentales para el desarrollo económico, que ya hablaba de los recursos naturales, ya no serviría tanto al gas, sino que pasaba a un segundo plano, digamos, el gas, y hay otros recursos naturales que se están pensando. Pero él dijo algo importante, no hemos pasado la época de la nacionalización, ahora viene la época de la industrialización. Y hay datos que lamentablemente la oposición no lo comenta, no lo dice, y obviamente no le conviene ni lo va a hacer. Por primera vez en la historia de nuestro país, nosotros siempre hemos exportado gas puro, sin proceso, hemos exportado petróleo sin proceso, pero hoy por primera vez en la historia de más de 70 años, 75 años de actividad petrolera en nuestro país, que estamos exportando urea, ¿no? Es decir, bueno, ya están, en estos meses empieza la exportación de urea. Primera en la historia de nuestro país que estamos exportando hidrocarburos con valor agregado, ¿no? Ya en forma de urea, y además con un mercado asegurado. Primera en la historia de nuestro país que estamos exportando gas licuado de petróleo. Hasta no hace mucho, estamos hablando, ¿cuánto? 3 años éramos importador de gas licuado de petróleo. Acuérdense que venía GLP. Por la hidrovía, ¿no? El GLP, traído de otros países, ¿no? Hoy estamos exportando. Somos el principal proveedor del GLP en Paraguay en este momento y se están abriendo otros mercados, ¿no? Perú también. El principal ahora es Paraguay, pero se abría el del Perú, hay negociaciones con otros países, incluso que no son vecinos, que están interesados en esta producción. Eso es importante, esa vía va a continuar. Pero también el presidente habló de algo que es importante que tomemos conciencia, es el litio. La próxima fuente de energía, en poco tiempo vamos a hacer el litio. Hay una disposición europea, ¿no?, que da plazo 15 años para algunos países para que empiecen a dejar de utilizar el combustible o la energía fósil, ¿no? Y esto implica el uso de baterías, cargadores solares y otro tipo de energía en las que el litio es una fuente indispensable para esta nueva época que va a enfrentar la tecnología. Bolivia es el poseedor de los mayores recursos de litio del mundo, ¿no? Lo tenemos en Uyuni. Es más, ya tenemos un proyecto ahí, ¿no? Un proyecto en el que se pretende... los recursos evaporíticos, ¿no?, del salar. Y además, litio, exportar litio como tal, no. O sea, se piensa... También exportar con valor agregado, ¿no? Como podrían ser baterías de litio. Es una de las grandes líneas, ¿no? No exportar el recurso natural solamente, sino pero podrían con valor agregado. Baterías de litio. Por supuesto, por supuesto. Ese es uno de los... Hay una primera fase, ¿no? Todo es con fase, con inversión. Hay, no, creo que eso no lo dijo el presidente, pero hay negociaciones con empresas que tienen interés, ¿no?, en este tipo de industrialización, pero en las condiciones que el Estado pone, claro, como socio, ¿no? No como patrones, no como dueños como venían antes, ¿no? Como claro, socios, obviamente en condiciones de igualdad y respetando el beneficio del interés nacional. La hoja de coca. La hoja de coca, el presidente habló de las cifras desde antes del 2005, ahora, actualmente la cantidad de hoja de coca que existe. ¿Qué va a pasar con la hoja de coca? Bueno, la cifra de hace 2 años habíamos llegado a 20.000, 21. Hay un ligero incremento. De acuerdo a las informaciones que nos han dado organismos militares que apoyan la lucha o están en la lucha de la erradicación de la coca, no son datos muy exactos ni confiables, pero en todo caso no los vamos a cuestionar. Pero es un dato importante y es bueno que la población pueda tener para comparar.
Año 2005, arriba de los 40.000, ¿no? Pero si no me equivoco, si no me falla la memoria, son 44.000 hectáreas, con ayuda de la DEA, ¿no? Con grandes inversiones de Estados Unidos en esa lucha, con muertos, con represión, 100 muertos a lo largo de 10 años. Ahora estamos hablando de 23.000, ¿no? Más de la mitad, sin ayuda norteamericana y sin muertos. Pero hay otro dato, ¿no? La derecha se llena la boca, ¿no? de estas 2.000 y tantas hectáreas que se han incrementado, y no dicen que Colombia tiene 147.000 hectáreas de coca, ¿no? Nosotros tenemos 23.000, ellos tienen 147.000 hectáreas de coca, y tienen asesores norteamericanos, tienen la DEA, tienen recursos económicos, ¿no? Y ese es un gobierno dirigido por derechistas, y nadie le dice narco al presidente de Venezuela, nadie le dice que es un narcoestado, nadie dice nada. Pero comparemos lo que pasa en México, ¿no? Miren lo que estamos hablando ya de en los hechos, casi un narcoestado, o un narcoestado, ¿no? Pero claro, aquí se ensañan con un gobierno que soberanamente ha asumido la lucha contra la droga y la erradicación de los cocales excedentarios de forma pacífica, dialogando, pero además siguiendo nuestra propia posición soberana. ¿Qué va a pasar con la hoja de coca? Va a mantenerse la ley, ¿no? Se va a reducir. Hay algunas líneas que son inflexibles. No va a haber hoja de coca en parques nacionales. Eso es innegociable. Los parques nacionales se respetan. Y donde haya, van a terminar yéndose. Sí, son programas que van a ir hasta el final. Pero los cocaleros son parte del soporte, digamos, estructural del gobierno. El presidente Evo Morales, por lo menos, son los que brindan el apoyo. Bueno, ellos son hasta ahora los principales aliados en la lucha contra el crecimiento excedentario de lo establecido, fuera de los espacios tradicionales o consolidados. Los principales aliados en la lucha para evitar esto son justamente los movimientos cocaleros, los movimientos sindicales cocaleros. Hay grupos, claro, que se han venido organizando y bueno, ellos han tenido la posición firme del gobierno de que se va a cumplir la ley, la norma se la va a hacer respetar. El informe de Naciones Unidas señalaba, por ejemplo, que hay coca excedentaria, pero que al mismo tiempo se desconoce su paradero, es decir, no pasa por los mercados tradicionales. El presidente de la Cámara de Senadores en algún momento daba una explicación al respecto, pero nos preguntamos, ¿qué pasa con esos proyectos de industrialización, por ejemplo, de la hoja de coca? ¿Es posible industrialización de la hoja de coca? Claro que sí. Hay varios proyectos, hay un proyecto en el Chapare, ¿no? Para el uso de la hoja de coca a nivel industrial, pero además de ello se están generando dentro de la zona de trabajo de la coca muchos otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, la impresionante cantidad de piscinas para la cría de pescado, ¿no? La ampliación de otro tipo de cultivos que en este momento se constituyen en fuentes importantes de exportación. Un solo ejemplo, el principal proveedor de bananos de la Argentina es Bolivia, ¿no? Y eso viene del Chapare. Del Chapare. Claro. La promoción, la proyección de nuestro café, que es ecológico, de altísima calidad en los yungas. Eso se está dando, ¿no? Pero claro, una forma de poder utilizar esa coca excedentaria es la industrialización. Y hay proyectos que están marchando en ese camino. Bolivia, bueno, por lo menos el presidente del Estado ha vuelto a ratificar que Bolivia pretende ser el primer país, es decir, en el primer lugar, en el primer sitial de exportación de energía. Así es, queremos, y ese es el proyecto, ser el centro de Sudamérica, el centro de energía, de proyección de energía eléctrica, pero también no convencional, ¿no? No solamente la energía eléctrica o termoeléctrica, sino la no convencional. ¿Cuál es la energía no convencional? Por ejemplo, la eólica, la que se obtiene a través de los paneles solares, ¿no? A través del uso de las corrientes de agua. Por ejemplo, hay un proyecto interesante en las cascadas del río Madera, ¿no? En Cacho de la Esperanza, que tendrían que ser proyectos compartidos con Brasil, en la que se está avanzando. Hoy no solamente que somos un país autosuficiente, hoy tenemos la posibilidad ya de exportar a nuestros vecinos energía eléctrica. Acuérdense, hace 6, 7 años los apagones, ¿no? Sí. El racionamiento de energía, fue un proyecto muy grave. Hoy en este momento tenemos energía en el sistema central interconectado suficiente para la demanda y el crecimiento de los próximos 20 años. Pero ahora el próximo paso es la exportación. ¿Cómo se ha generado esa energía? ¿A través de las termoeléctricas? Hasta ahora la mayoría de las termoeléctricas, pero se ha instalado la mayor planta de energía a través de paneles fotovoltaicos en América, que es la que está en Pando justamente, ¿no?
Hay un proyecto importante, varios de ellos ya terminados, de energía eólica, ¿no? A través de molinos, especialmente en la zona del altiplano. Tenemos la ventaja que nuestro país, en el altiplano, tiene una de las zonas donde con mayor fuerza se puede capturar la energía solar, ¿no? Hay proyectos sobre eso. Y las hidráulicas, que son otra forma importante, ¿no?, de obtener energía. ¿Todavía se van a construir esas represas? Claro que sí. Para generar energía. Por supuesto. Yo no estoy tan metido en el tema, pero por supuesto en el gabinete uno lo escucha y por eso le estoy comentando lo que le digo. Ministro, hablemos de otro tema, sobre los pilares, evidentemente, del desarrollo del presidente Evo Morales, que ha vuelto a ratificar. Estaba el tema de la energía, está el tema también de la industrialización. ¿Cómo marcha esto? ¿Cómo marcha el proceso de industrialización? ¿Qué es lo que se va a industrializar en nuestro país? En este momento el principal recurso de exportación que tenemos son los hidrocarburos, ¿no? Por lo tanto, gran parte de esa orientación es hacia la exportación de hidrocarburos, pero transformados ya con valor agregado. El otro sigue siendo el minero, y el otro, el del futuro, el de litio, ¿no?, que lo mencionó el presidente. Es decir, es una enorme potencialidad que en realidad es el futuro, que está muy cerca y que no podemos cometer el error que se cometió en el pasado de venderlo simplemente como materia prima bruta, ¿no? Es lo que ocurrió siempre. Ocurrió con el estaño, con la plata, con el petróleo, ¿no? Con el gas hay que cambiar esa matriz, ¿no? Y el litio es el objetivo y es si quieren ustedes, la característica que este gobierno quiere dar respecto al tratamiento de los recursos naturales, pero industrializado. Es el próximo pilar, el próximo soporte, diríamos, económico va a ser el litio. Así es. Y hay una planta vaporística, ¿no?, que está en pleno trabajo en este momento en el Salar de Uyuni. Y no es vender solamente ¿no?, es un producto terminado. Bien, hablemos del contexto de la política internacional, de cómo nos ve el país, de cómo nos ve el mundo, cómo nos ve Latinoamérica, cómo nos ve el mundo, cómo ve Bolivia ahora, los avances, Chile, uno de los temas, Venezuela. ¿Se ha referido también a estos temas el presidente? Bueno, el presidente ha manifestado su solidaridad con la democracia en Venezuela y ha manifestado, lo hemos comentado, ha sido muy claro, la posición de nuestro gobierno de dialogar con Chile. Volvió a invitar al gobierno chileno a que deje las actitudes hostiles, agresivas, ¿no?, de coerción, de amedrentamiento, esa es la palabra que utilizó contra nuestro país, y más bien entable un diálogo que sería constructivo para ambos países. En ese tema creo que lo que se ha hecho este año en el caso de los detenidos ha sido una clara muestra de cuál es nuestra posición, con hechos, no con discursos, ¿no? Lo que ocurrió con nuestros compatriotas y lo que ocurrió luego con los carabineros chilenos creo que muestran de cuerpo completo cuál es la actitud de nuestro país. Respecto a Venezuela, es muy claro, ¿no? Nosotros, por supuesto, somos muy respetuosos de la voluntad soberana de los pueblos. Y en el caso de Venezuela hay una capacidad impresionante de ciertas agencias informativas de tergiversar la realidad. Le voy a dar un solo dato. El periodo de Maduro termina en casi 2 años más, ¿no? Sin embargo, desde el primer mes, cuando fue elegido, acuérdese usted, la primera protesta, no había jurado como presidente y ya querían tumbarlo. El 2013 ya querían tumbarlo. El 2014 ya querían tumbarlo. 44 muertos que justamente López convocó a salir a las calles, ¿no? Pero no le ocurrió solo al presidente Maduro. Acuérdese lo que le ocurrió al presidente Chávez. El 2002 le dieron un golpe de Estado cuando había ganado con el 63%, ¿no? A los meses le da un golpe de Estado. Y nadie dijo nada, nadie se pronunció. No hubo la OEA, no salió al mar, no salió nadie, ¿no? En ese momento era presidente de Bolivia, Tuto Quiroga, y no dijo nada. Es más, reconoció al nuevo gobierno golpista de un tal Carmona. Desde el 2002 que quieren tumbarlo. Pero hay otro dato. En las elecciones parlamentarias del 2015 votaron 6 millones de venezolanos, 6 millones y un poco más. En esta última elección han votado 8 millones y medio, ¿no? Es decir, ¿en qué país estamos en las que cuando se ofrece salir por la vía democrática de esta crisis, convocando una constituyente donde se podían presentar ellos, salen a quemar gente? Porque eso es lo que hacen los opositores, ¿no? Salen al que es chavista, le echan fuego, lo matan, lo cuelgan. 5 quemados vivos, ¿no?, por los opositores. Ponen cuerda, ¿no?, matan. Al juez que lo sentenció, a Leopoldo López, le tiraron un tiro, ¿no?
Esos son los manifestantes, salen con sus cascos, con sus morteros. Ellos mismos se hacen explotar y son víctimas, ¿no?, entre comillas, de la represión. Es decir, eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Por qué no dejan terminar su periodo? ¿Por qué el 2013, 14, ahora? Y a esa actitud golpista la hallan democrática. Y que el presidente Maduro aspira a terminar su periodo, lo hallan como una dictadura. Ese es el poder de lavado de cerebro que tienen CNN, la BBC, ¿no? Es decir, todos los medios transnacionales que lamentablemente son los que transmiten la información a la mayoría de nuestros ciudadanos. Ahora, sin embargo, una de las últimas informaciones que se ha conocido es que el Mercosur ha suspendido a Venezuela dentro del Mercosur, indefinidamente. Mire, yo no conozco, no le he leído la noticia, le seré sincero, no sé si será sus atribuciones, pero Venezuela es un país soberano, ¿no? Yo no sé con qué moral puede el presidente de alguno de estos países que tiene el 5% de popularidad, ¿no?, o algunos otros de estos presidentes muy cuestionados, venir a cuestionar la democracia venezolana. Algo que no se negocia, es parte de la Carta de las Naciones Unidas, es que los países tienen dos derechos subjetivos fundamentales: la independencia y la igualdad. Y es que si Mercosur dice eso, veamos lo que dijo la ONU. La ONU ha alentado a que cualquier medida sea por el diálogo y a respetar, ¿no?, la independencia y la soberanía de cada Estado. Ahora, ministro, a propósito de soberanía, yo le preguntaba cómo está Bolivia, cómo está posicionado el país en el contexto internacional. Usted nos hablaba de lo económico, de lo político, más allá de lo político y lo económico, ¿cómo está Bolivia en el contexto internacional? Un solo dato: tenemos desde hace un tiempo ya somos miembro, la calidad de miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Somos miembros del Consejo de las Naciones Unidas, si bien no en calidad permanente, perdón, pero estamos entre los 15, entre los que están los 5 permanentes y los 10 no permanentes. Eso a usted le da el grado de consenso y de respeto, ¿no? Eso es por voto, eso no es por turno, ¿no?, ni es por pasanacu, por voto, es por consenso. Y en este momento Bolivia es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso creo que es un indicador, un resultado, que le dice cuál es la calidad, la opinión de nuestro país. A diferencia de lo que dicen que estamos aislados, entre comillas, ¿no? No es así. Tenemos muy buenas relaciones con la Comunidad Económica Europea, en el marco del respeto. Tenemos muy buena relación con las principales potencias económicas emergentes: Rusia, China, India, Sudáfrica, ¿verdad? Y obviamente hemos privilegiado nuestra relación con América Latina. Tenemos, creo, en este momento la posibilidad de estar en la palestra mundial con varios temas. No se olvide que el tema del derecho humano del agua ha sido propuesto por nuestro país, ¿no? Es más, liderizamos las campañas, somos de los países más activos en la campaña contra el calentamiento global. A mí me da mucha risa como algunos aquí cuestionan las políticas de nuestro país, que quieren hacer una represa o quieren hacer una inversión en nuestro Estado, y se callan en 7 idiomas contra el que es responsable del 30% del calentamiento global, que es Estados Unidos. No dicen nada. El que no ha firmado y se ha retirado del Acuerdo de París, ¿no?, del que nosotros somos parte y somos muy críticos a aquellos que no lo respetan. Ahora, ministro, el presidente evidentemente en todos los foros internacionales ha hecho prevalecer la defensa de la madre tierra. Y hoy en la Asamblea Legislativa se debate, seguramente estos días en la Cámara de Senadores se va a debatir el tema de la intangibilidad del TIMNIS. ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, la Asamblea tiene que definir eso, y hay una ley de consulta y seguramente la base de la ley ha sido consultada, ¿no? De las comunidades han sido todas consultadas. Hay algo que sería revisar y a escuchar con atención. Si usted escuchó el discurso del vicepresidente en la Asamblea Legislativa, hay una tendencia que las ONG, especialmente europeas y norteamericanas, manejan, y es de echarnos la culpa a los países del tercer mundo, ¿no?, y de hacernos culpables del calentamiento global, cuando como países del tercer mundo, ¿no?, tenemos cuotas mínimas de esa responsabilidad. En el caso de Bolivia, el 0,1. Somos responsables del calentamiento global del 0,1. No estamos hablando del 1%, del 0,1, ¿no? Estamos hablando de realmente de cantidades pequeñas. Y sin embargo, quieren que nosotros nos convirtamos en jardineros, ¿no?, que nos convirtamos en un museo vegetal para que ellos puedan seguir calentando, consumiendo e industrializando sin ningún tipo de cambio en su conducta consumista. Lo que está liquidando al planeta es el consumismo. 25%
de los productos que se consumen en el mundo lo consume Estados Unidos. 25%. Y no son ni el 25% de la población ni el 25% del territorio. Y es más, no han parado, ni piensan parar su cantidad de transformación, de crecimiento, de proyección de sus trabajos. Es decir, gran parte del calentamiento global se lo dan a estos países. Bueno, pero como ellos quieren seguir creciendo y no quieren reducir, ¿no?, la cantidad de gases tóxicos que emiten, nos han hecho corresponsables y sentir culpables, ¿no? Nos han hecho sentir culpables de algo de la que mínimamente somos responsables, más y somos víctimas. Porque fíjense, ¿quiénes sufren la sequía? Nuestros países. ¿Quiénes han generado los mayores traumas climáticos? Los países industrializados, ¿verdad? En cambio, nosotros somos los que mayor impacto en lo social, en lo económico, en lo productivo, en lo humano sentimos. Esa culpabilidad, ¿no?, en la que nos hace sentir, de la que nos quieren hacer sentir estas ONG al servicio de países europeos, hace, por lo tanto, que tengamos que no tocar un árbol, ¿no?, ni, aunque sea para comer. No importa, morirse de hambre, pero dejar el árbol porque hay que mantener el equilibrio, porque eso les beneficia a los países del norte. Ese colonialismo es lo que generalmente está creando estas voces de opinión. Ahora, pero además se miente mucho. Se miente como, por ejemplo, que construir una carretera es destruir el parque. De ninguna forma, ¿no? ¿Cuántas carreteras cruzan los parques? ¿Cuántas carreteras hay en el parque Kia Gran Chaco? ¿Y qué hay ahí? Fíjense, nadie los ha respetado. Hay caminos que van a pasar por el parque que es mercado, nadie lo va a tocar. Es decir, una carretera no significa, ¿no?, acabar con un parque, de ninguna forma, pero se lo ha tergiversado. Se toma en cuenta, se da por hecho de que construir una carretera es destruir el parque. No es cierto. Es más, algo lo dijo el presidente, porque él también se refirió al tema del Timnis. ¿Cuándo fue la primera vez que se paró el intento de avanzar en los cultivos de coca en el Timnis? En la época justamente cuando el presidente y estaba Felipe Cáceres firman un acuerdo para parar ahí y ponerle un límite. Si no había ese acuerdo, ya hay avanzado. Con o sin carretera hay avanzado, porque se pueden dar modos para ello. En los parques están metidos, lo podían hacer. Pero ha sido por propio acuerdo con los cocaleros que en la década del 90 se paró el avance sobre el Timnis. Eso también es bueno que se sepa, pero no lo dicen. ¿Cómo es el Timnis ahora? ¿Cómo es el Timnis ahora? ¿Es virgen? No, eso también es otra cosa que hay que comentar. Muchos de estos, entre comillas, dirigentes han hecho negocios inmensos con empresarios privados, especialmente del Oriente. Han vendido madera, ¿no? Vaya a ver usted, vaya a ver la imagen satelital y no hay carretera. ¿Cómo han podido talar tanta madera? Es decir, ¿con complicidad de quién? ¿Cómo se lo ha hecho? Y se lo ha hecho desde hace mucho tiempo. Es un negocio para nuestros dirigentes. ¿A título de darle ese dinero a las comunidades? Complicidad a algunos dirigentes, no las comunidades son las que menos se benefician. Algunos dirigentitos se han beneficiado de estos negocios, ¿no? Que son casualmente algunos de los activistas, ¿no? Les pidieron dinero, les dejaron hacer la tala de árboles a título de darle ese dinero. Para hablar con datos, porque alguna gente habla de memoria, sería bueno mirar, ¿no?, en qué año, cómo, porque en la imagen satelital se puede uno fácilmente enterar, ¿no?, en la progresión del tiempo, cuándo ocurrieron esos desbosques. Y lo va a ver y se va a sorprender, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿En qué época lo hizo? ¿En qué año lo hicieron? Pero hay otro dato más. Ya se aprobó el año 2000 la construcción de una carretera, ¿no? El 2000 se aprobó. Y es más viejo proyecto, pero nadie recuerda eso, ¿no? ¿Y quién encabezó ese proyecto? El gobierno del año 2000, creo que estaba ya, todavía se avanza en el gobierno, ¿no? Y eso está documentado. Pero bueno, el tema así del Timnis es un tema que hay que discutirlo, ha sido manipulado políticamente. Grandes madereros, empresarios que en algún momento fueron parte de la destrucción de los bosques de Santa Cruz, ahora son ellos y sus intereses los activistas porque esto no se haga, ¿no? ¿Se va a construir una carretera en Timnis? Eso lo dependerá la comunidad, lo dirá la ley. La verdad que el gobierno, si usted ve, no está interesado. Ha sido la propia comunidad que ha mandado el proyecto, ¿no? Y algo que me parece fundamental, respetar lo que diga la comunidad. Le voy a dar un dato. El otro día se quemaron dos niñitas, 90% del cuerpo totalmente quemadas. Iban a morir porque por río son 12 días. La Fuerza Aérea envió un helicóptero con defensa civil y las pudimos rescatar y llevar a Santa Cruz luego y se han salvado. Pero eso es lo que vive esa gente, ¿no? Es que mucha gente quiere tenerlos como ahí, como en un zoológico, ¿no? Para que la gente los mire, ¿no? Que vivan como vivan, sin energía, sin salud, sin agua, sin educación, sin salud. Eso tampoco es correcto. Quienes tienen que decir eso deben ser los propios indígenas. Sin duda alguna. Bueno, un pantallazo de la
realidad de la que el gobierno del presidente Evo Morales ha hablado durante estos festejos por el 6 de agosto. El ministro Reymi Ferreira resumiendo un poco. Y hoy hubo un acto muy importante, la parada en realidad militar. Vinimos a hablar de eso, el tema de errado del discurso. Me ayudó, porque podía traer datos más completos, pero bueno. Le agradezco, ministro. Pero hablemos de la parada militar, por favor. Bueno, se realizó, ha sido impresionante. La verdad, y se lo digo con sinceridad y sin aspavientos, no pensábamos tanta gente, ¿no? ¿Cuántas personas? Habíamos previsto unas 20.000 personas, estimamos entre 35.000 a 40, y con su propia voluntad. Es decir, nosotros como Fuerza Armada, como Ministerio, no hemos hecho más que algún aptap y algún alimento ahora y punto, ¿no? Y algunas banderas, y la inmensa mayoría ha venido con su propio recurso, con un fervor. Pero hay algo que no se ha dicho. En realidad hoy terminaban los ejercicios. Hace 2 semanas se han plantado 2.000 árboles en la comunidad y en la zona aledaña. Se ha hecho campaña de salud. Se ha trabajado en ejercicios de defensa civil y desastre. Se ha hecho trabajo comunitario. Y a los reservistas, porque a ellos se los convocó a 3 escalones de reservistas, se les hizo hacer algunos ejercicios, ¿no? Y algo que en una prensa hacía lo que le habíamos dado arma, no es cierto, ¿no? Se les hizo ejercicio, pero no se les dio arma. Y como decía el comandante de la Fuerza Armada, vinieron armados de civismo, ¿no? Y de patriotismo. Bueno, sí, sin duda alguna, la población disfruta mucho de la parada militar. Donde se haga, donde se vaya a desarrollar la parada militar, la gente siempre va a estar ahí. Pero ahora fue extraordinaria. Yo he estado en varias paradas y hemos sentido el cariño, el calor del pueblo, ¿no? Los ponchos rojos son emblemáticos, realmente firmes, convencidos, no solamente de su alianza con las Fuerzas Armadas para un caso de una agresión externa, sino también con el proceso de cambio. ¿No hubo ninguna dificultad? ¿Hay un conflicto todavía sin resolver en el pueblo de Achacachi? Sí, escuché yo al dirigente Felipe Quispe que dijo hace una semana: Evo Morales no pisa Achacachi. Bueno, ahí está. Y han estado todos, ¿no? Un nuevo problema. Hay unos 300, 400 comunarios de la ciudad, en realidad no son comunarios, que tienen un problema con el alcalde, que es un tema local, ¿no? Un tema municipal. El alcalde les ha hecho una acción porque ellos le habían incendiado su casa y bueno, eso generó en un momento cierta susceptibilidad, pero no hubo problema porque las bases rebasaron incluso a los dirigentes de la ciudad que participaron. Bien, ministro, ha sido usted muy gentil. Gracias por estos minutos, por brindarnos la información que la opinión pública y el país quería conocer de lo que ha sucedido en estos festejos del 6 de agosto, que han concluido con la parada militar. Ministro de Defensa Reymi Ferreira, gracias por estos minutos. Gracias, buenas noches. Ha sido muy gentil. Gracias por acompañarnos. Anaira, tenemos que hacer una pausa, por favor, porque todavía vamos a seguir hablando de este tema en los siguientes minutos y hay otros temas también que queremos compartirlos con el país. Desde luego que sí, la agenda completa, invitados especiales para ustedes, amigos, la invitación para que continúen con nosotros. Compartimos Que No Me Pierda también en este